¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, perfecto. Dame un segundo para agrandar la pantalla. Ya, ahí estamos. Entonces, de esto alcanzamos a ver algo la semana pasada, ¿no? De la historia de la biología. Les hablé de los egipcios y eso. No que recuerde. No, no alcancé a pasar esta parte entonces. Hoy entonces es los fundadores de la teoría celular, como les decía, ¿ya? Teoría y diversidad celular, de dónde sacamos las ideas que me permiten a mí sustentar entonces a la biología como una ciencia, ¿ya? Recuerden que en ciencia, todo lo que se sabe en ciencia está construido bajo un sistema que me permite tener ciertos grados de certeza acerca de lo que yo estoy diciendo o de lo que yo estoy exponiendo, ¿ok? Debido a que las ideas en ciencia, en biología como cualquiera de las otras ciencias, están pasadas por un filtro histórico a través del cual muchos seres humanos han estado investigando sobre ciertos temas y han ido aportando con sus propios descubrimientos hasta generar entonces ciertos consensos, ¿ya? Que por supuesto no son la verdad absoluta. ¿Okay? En ciencia jamás se habla sobre la verdad absoluta. En ciencia nosotros lo que hacemos es promulgar la mejor respuesta que tenemos hasta ahora para explicar ciertos fenómenos de la naturaleza. Si Profe, mañana esa respuesta se cambia, no hay ningún problema, siempre y cuando ese cambio esté sustentado en buenos argumentos. Benjamín, dígame. es como lo que pasó con un doctor llamado Semmelweis, bueno, de hace ¿Ya? mucho tiempo, que, bueno, él propuso que si se lavaban las manos a la hora de hacer una, porque él trabajaba como en un hospital de Austria, Ah, en una maternidad, ¿o y no? sí, 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 por la fiebre puerperal, correcto. y propuso que si se lavaba las manos iba a dejar de morir gente Claro, por las autopsias. claro. Y al principio nadie le creía, ¿o no? Y sí, pues y lo despidieron. Exacto. ¿Pero qué hicieron ahí? Un experimento, ¿o no? Sí, Empezamos a hacer experimentos entonces y a comparar en qué hospitales, ¿ya? Si en los hospitales donde la gente se lavaba las manos habían menos muertes, o en los hospitales donde la gente no se lavaban las manos habían más muertes, y efectivamente los resultados terminaron dándole la razón, ¿verdad? Excelente, Benjamín, ahí tenemos un súper buen ejemplo de cómo una idea, cualquier idea que nosotros propongamos, por supuesto que al principio va a generar cierta resistencia, sobre todo porque las ideas en ciencia suelen ser contraintuitivas, es decir, por lo general las ideas de ciencia, lo más lógico que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por eso al principio siempre es como un poco difícil entender cómo ocurren ciertas cosas, ¿ya? En el ámbito científico. Pero una vez que te presentan la evidencia, y esa evidencia siempre está basada en experimentos, experimentos que son refutables, experimentos que son reproducibles, por lo tanto yo no tengo por qué creer sí o sí en alguien. Yo puedo tomar el protocolo de experimentación que hizo ese alguien y yo lo puedo repetir y corroborar con mis propios ojos, ¿ya? Si es que el resultado que me expusieron era cierto o no, ¿ya? Por supuesto, uno tampoco puede ir por la vida dudando de todo porque sí, ¿ya? La ciencia lo bueno que tiene es que nos da, como les decía hace un rato, cierto grado de confianza. Yo, por ejemplo, confío en los datos que son avalados por la mayoría de la comunidad científica, porque todavía hay algunas cosas que están como en controversia en el mundo científico. Un caso así X, si los virus están vivos o no, ¿cachai? Todavía hay una controversia para poder definir si es que un virus es o no es un ser vivo. Hay científicos que dicen que sí y tienen súper buenos argumentos. Hay otros científicos que dicen que no y también tienen súper buenos argumentos. Pero estos que dicen que no son más. Entonces yo por lo menos tiendo a irme por el lado de aquellos que tienen el mayor peso argumentativo. A lo mejor mañana un científico pone otra idea en la palestra, inventa otro experimento y logra demostrar que los virus sí están vivos. Y no tiene nada de malo, está perfecto. Y si él me da un mejor argumento, yo cambio de opinión. Esto es súper bueno en ciencia, recuérdenlo. La ciencia no tiene ego, ¿ya? La ciencia no defiende ideas porque sí, ¿ya? La gente en ciencia no debería, porque por supuesto que también hay malos científicos en todos lados, pero la gente en general en ciencia debería defender el peso de los argumentos y no el peso de sus opiniones, ¿ya? Que son cosas diferentes. Ahora entonces yo les voy a, por supuesto de manera muy resumida, les voy a mostrar entonces una especie de hilo histórico a través del cual vamos a poder ir viendo cómo el aporte de muchos científicos a lo largo de la historia de la humanidad terminaron entonces como implantando a la biología como un miembro de las ciencias, ¿ya? De las ciencias exactas.
porque hubo un tiempo en el que la biología fue súper mal vista, era como la ciencia hippie, como que en realidad los científicos serios no hacían biología, ¿cachai? Entonces ahora les voy a explicar cómo esto logró revertirse, ¿ya? Entonces, objetivos: conocer y valorar los orígenes históricos de la teoría celular. La teoría celular es un compendio de 4 ideas o 4 postulados que explican las bases del entendimiento de lo que nosotros hoy en día conocemos como biología. Entonces, la idea es que ustedes hoy de esta clase salgan con estas 4 ideas claritas. Y no que se las sepan de memoria porque las dijo el profe de biología. No, quiero que entiendan la razón por la cual estas ideas son aceptadas, ¿ya?, por la comunidad científica. ¿Ok? Y por supuesto, si le encuentran alguna falla o tienen alguna duda, plantéenla de inmediato. Si esa es la idea, que podamos ir argumentando entonces nuestras desconfianzas, ¿ya? Porque está súper bien ser desconfiado, pero tampoco se trata de ser incrédulo, ¿ya? O sea, hay que confiar en ciertas cosas siempre y cuando estén bien argumentadas y bien fundamentadas, siempre y cuando el por qué esté bien planteado. Si a mí me plantean algo porque sí o porque no, yo suelo ser desconfiado con eso. Si yo tengo que hacer algo y yo pregunto, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Porque sí. ¿Ya, cachai? Ahí uno puede tener como ciertas discrepancias, ¿ya? Pero si la argumentación está bien estructurada, uno debería confiar un poco más. Entonces, les decía, son 4 los postulados que vamos a plantear ahora, y luego identificar a la célula como la unidad básica de los seres vivos. Hoy día vamos a ver por qué estamos tan seguros de que todo lo que está vivo está formado por células, ¿ya? Ya miren, esto es un texto de introducción que lo saqué de una entrevista de EMOL. No, este lo saqué de la página ¿cómo se llama? De Codelco, ¿ya? Para explicarles en un breve ejemplo por qué es importante conocer las características de los seres vivos. Porque alguien podría decir, ¿qué fome un científico encerrado todo el día estudiando bacterias en un laboratorio? ¡Qué lata de vida! Resulta que en realidad no es así, ¿ya? Por supuesto que hacer ciencia, como cualquier otra actividad, tiene una parte fome, que es la parte como de la práctica, ¿ya? La gente que toca guitarra no nace tocando guitarra así como de manera armoniosa de inmediato, involucra días y horas y años de prácticas tediosas y aburridas para llegar a algún momento a tocar una obra bien tocada. Lo mismo pasa con la gente que baila, con la gente que practica algún deporte. En este caso, en ciencia, los conocimientos también se construyen entonces desde lo más pequeño, ¿ya?, a través de pequeños errores, hasta llegar entonces a una conclusión mayor, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros cuando comprendemos cómo funcionan los microorganismos, ¿ya?, podemos dar ciertas aplicaciones, ¿ya?, a la industria, por ejemplo, y que pueden generar un gran impacto positivo en la humanidad. Ese es al final como la finalidad de la ciencia. Los científicos en general quieren descubrir o quieren conocer cómo se comporta el universo y cómo se comporta el entorno para poder generar aplicaciones de ese conocimiento en términos de tecnología que nos puedan entonces facilitar la vida, que nos puedan permitir vivir un poco, de manera un poco más agradable, de manera un poco más, hasta feliz, si lo quieren plantear en ese sentido, ¿ya? Entonces, miren, aquí me están hablando de un fenómeno que se llama biolixiviación, ¿okay? La lixiviación es un fenómeno es un proceso de purificación de materiales, ¿ya? En la minería se utiliza mucho, y ustedes saben que Chile es un país minero, ¿ya? Para poder yo purificar ciertos tipos de minerales, necesito entonces hacer este proceso de lixiviación. ¿Por qué? Los minerales como el cobre, por ejemplo, que nosotros extraemos acá en Chile, no están en estado puro en la naturaleza. No es que tú hagas un hoyo y te encuentres piedras de cobre. No, el cobre está diluido, por decirlo de alguna manera, en otras rocas, con otros minerales, ¿ya? Están mezclados de cierta manera. Entonces lo que hay que hacer es extraer tierra, extraer rocas de algún lugar que tenga alto contenido de cobre, y esas rocas hay que molerlas, después hay que pasarlas por diferentes tratamientos líquidos, algunas de ellas con ácidos muy corrosivos y muy tóxicos y muy contaminantes, ¿ya?, para poder entonces generar este proceso como de purificación, separar el cobre del resto de los elementos con los cuales estaba mezclado y que a mí no me sirven. Eso es hacer lixiviación, ¿ya? Ahora, la lixiviación industrial por lo general utiliza grandes cantidades de ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿ya?, que es muy tóxico. Después tenéis que deshacerte de ese ácido una vez que ya lo ocupaste, y por lo general las mineras los van a mandar hacia los ríos y hacia los océanos, generando una contaminación horrible, ¿ya? Recuerden que la minería es una de las industrias más contaminantes del mundo, ¿ok? Entonces, en vista y considerando que Chile es un país minero y que producía unas cantidades de contaminación gigantescas, todavía las producimos de hecho, muchos científicos comenzaron a estudiar si es que algún organismo nos podía ayudar, algún microorganismo, una bacteria, nos podía ayudar entonces a poder desarrollar estos mismos procesos, pero de manera más amigable con el medio ambiente, de manera más verde, menos contaminante. Y llegaron a esto, a la biolixiviación. Dice, bacterias que comen rocas.
La gran diversidad metabólica de las bacterias permite su uso en aplicaciones biotecnológicas, ¿ya? La biotecnología es una rama de la ciencia que utiliza las propiedades de algunos seres vivos para el beneficio de los seres humanos, en cualquier índole, como producción de alimentos, antibióticos, tratamiento de aguas residuales o lixiviación de metales, ¿ya? Aquí nosotros entonces empezamos a trabajar con unas bacterias que se llaman Acidobacillus ferroxidans, ¿ya? El término acidity habla de que viven en ambientes ácidos, son bacterias a las cuales les gusta vivir en ambientes muy ácidos, con pH entre 1,5 y 3,5. Ditio habla de que oxidan compuestos con azufre, que son el principal como material de descarte de la minería del cobre, ¿ya? Por lo general el cobre está asociado a compuestos azufrados y ese azufre hay que sacárselo, ¿ya? Para que quede el cobre puro. Se llaman bacilos porque son bacterias con forma de bastón, como ustedes pueden ver ahí. Esta es una imagen por microfotografía electrónica, pero coloreada por computadora, ¿ya? En general, las imágenes de microscopios electrónicos no dejan imágenes en colores, solamente las dejan en blanco y negro y después por computadora se pueden colorear, ¿ya? Y ferroxidans dice que también pueden oxidar hierro, ¿ya? El nombre de la bacteria entonces me dice que es una bacteria con forma de bacilo, que le gusta vivir en pH ácidos, que oxida compuestos con azufre y también oxida compuestos con hierro, limpiando el cobre entonces, ¿ya? La biolixiviación entonces es una tecnología que emplea bacterias específicas para extraer un metal de valor, como el oro, el cobre, el zinc, el níquel o el cobalto, entre otros, ¿ya? Aquí tenemos una fotografía ya, así se ven las fotografías de las bacterias en el microscopio electrónico, sin colores. Acidobacillus ferroxidans se alimenta de dos impurezas que hay que extraer del cobre, convirtiéndolas en compuestos fácilmente descartables. El azufre lo convierte en ácido sulfúrico, que después se puede utilizar en otros procesos industriales, no hay que botarlo directamente, y el hierro, que se transforma en un precipitado, ¿ya? Todo esto se hace en unas piscinas gigantes, donde dejan reposar entonces el polvo molido de roca, y el hierro se va abajo, y el cobre o los compuestos con cobre quedan arriba y son más fáciles de extraer. ¿Cuáles son las ventajas de hacer lixiviación con bacterias en vez de hacerlo solo con ácidos? Menor impacto ambiental, por supuesto, porque ocupamos mucho menos ácido del que se ocupaba normalmente en la industria. Hay un tratamiento de minerales imposibles de tratar por métodos convencionales. A veces las concentraciones de cobre son tan bajas dentro de los materiales que estamos sacando desde la Tierra que simplemente no vale la pena gastar miles de litros de ácido para sacar tan poquito cobre. En cambio, como las Profe, bacterias son gratis, se reproducen solas, podemos hacerlo fácilmente. Dígame, Benjamín. es como que limpia y saca todo lo que es la mena, Claro, separa la exacto. mena del material. Del material más puro, sí. Ahí va alcanzando Ah, ya. grados de pureza cada vez más altos, leyes cada vez más altas, Mm. ¿cachai? Igual hay que decir que el proceso no es tan prolijo como cuando se hace con ácidos, pero por lo menos es un gran avance, ¿cachai? Esto se tiene que seguir perfeccionando, ¿ya? Pero esto es un primer avance por lo menos. Y por último tiene menor costo, obviamente, y eso es lo que más buscan las empresas, porque gastar menos plata. Comprar litros y litros y toneladas de ácido es mucho más caro que estar comprando una cepa bacteriana que después le da un poquito de comida y se reproduce sola. Y tenéis millones de esas bacterias la vez que queráis, ¿ya? Entonces también tiene un menor costo. Aquí tenemos entonces un pequeño ejemplo de cómo el conocimiento de los microorganismos y de las células en general nos pueden ayudar entonces a tener una sobrevida mejor. Cabros, ejemplos Pero, como profe, estos hay muchísimos. eh, Dígame, Bastián. cuando ya usan las bacterias para limpiar el cobre, ¿qué hacen con ellas? ¿Las vuelven a utilizar o se deshacen de ellas y usan unas nuevas? Mira, la verdad no conozco como el detalle, pero me imagino que debe ser muy fácil reutilizarlas, porque como las bacterias son seres vivos, se mantienen alimentándose. Se van muriendo algunas, por supuesto, pero se van produciendo otras. Igual que cualquier ecosistema, entonces, hay un grupo de bacterias que se va muriendo y hay otros que van naciendo. Entonces tú puedes mantener una colonia de bacterias más o menos estable, grande, solo dándoles comida las veces que necesiten, ¿cachai? Entonces no creo que las vayan descartando, yo creo que se las reutilizan. No estoy seguro, pero es lo que más, yo creo que es lo más probable. ¿Ya? Ya, chiquillos, y acá abajo les puse el link entonces de la página donde pueden consultar el reportaje completo donde hablan acerca de la biolixiviación, porque es súper interesante. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, no sé dónde dejé mi celular, Motorola patentó una tecnología donde las pantallas de cristal de sus celulares van a estar, ¿cómo decirlo?, amalgamadas, van a estar mezcladas, ¿ya?, con un tipo de bacteria especial que es capaz de regenerar, ¿ya?, cristales. ¿En qué sentido? El vidrio de tu pantalla va a estar formado entonces de un cristal inorgánico, de un cristal que no tiene vida, pero entre medio va a tener
pequeñas cantidades de ciertas bacterias, ¿ya? Que cuando entran en contacto con el agua comienzan a fabricar como desecho unos cristales especiales. Entonces, por ejemplo, cuando tu pantalla está íntegra, las bacterias no tienen ninguna función, simplemente están ahí. Y como son tan poquitas, son transparentes, no generan ningún problema visual. Pero si a ti se te cae tu teléfono y tu pantalla se triza, ¿ya? En esas trizaduras va a ingresar agua que está en el ambiente, ¿ya? Agua que está en el aire. Esa agua activa las bacterias que están incluidas dentro del cristal, y esas bacterias comienzan a generar pequeños microcristales que van rellenando esa grieta que se generó en tu pantalla, volviéndola a la normalidad. Es como una especie de cicatrización. Así como cuando tú te haces una herida y se te cicatriza, en el futuro, cuando se nos trice la pantalla del celular, vamos a tener que esperar un par de semanas y se va a cicatrizar por sí sola. Una locura, ¿no? Llega a dar miedo eso, es como tener un ser vivo aquí metido en el celular, o sea, en el bolsillo, ¿o no? Esa tecnología, por ejemplo, ya se está utilizando en edificios donde el cemento, el concreto, ¿ya? Con el cual se fabrica el edificio, también tiene mezcladas esporas de bacterias. Entonces también, pues, por ejemplo, si hay un terremoto y se agrieta una parte del edificio, esas bacterias se activan, comienzan a generar estos microcristales, y esos cristales empiezan a rellenar la grieta hasta sanarla por completo. Entonces también vamos a tener casas que se autorregeneran. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la autopoiesis hace un tiempo atrás? Esto de que los seres vivos se podían autorreconstruir. ¿Se acuerdan de ese concepto, no? Lo vimos como en la primera clase que estuvimos acá, si mal no recuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Ya, pues. Entonces ahora podemos aplicar autopoiesis a objetos, ¿cachai? Vamos a tener un celular que va a poder ser autopoiético. O por lo menos su pantalla, ¿cachai? Un edificio que va a poder ser autopoiético. Eso es como hacia allá va el futuro, ¿cachai? Eso es biotecnología. Es utilizar seres vivos para nuestro beneficio, para facilitarnos la vida. ¿Ya? Ya, chicos. Veamos, como les decía yo hace un rato, la biología históricamente siempre ha existido en términos como filosóficos, porque la biología es la ciencia que estudia las preguntas acerca de la vida, y nosotros desde que somos seres humanos, desde que desarrollamos este cerebro pensante, que se puede hacer preguntas acerca de nuestro entorno, siempre nos hemos preguntado acerca de qué es la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, todas estas preguntas como profundas, que pueden tener una especie como de aterrizaje en términos científicos, han existido desde siempre, ¿ya? El punto es que para entender qué es la vida en términos biológicos, existe una gran barrera, y esa barrera es que el ser humano no tiene la capacidad de ver las estructuras más pequeñas, vivas, existentes, que son las células, bacterias, protozoos o nuestras propias células. Nosotros somos capaces de ver nuestra mano, ¿cachai? Pero no somos capaces de ver las células que conforman nuestra mano. Solamente podemos ver el todo, pero no las partes. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de tamaño, ¿ya? Involucrada acá. Entonces, durante mucho tiempo, todos los estudios en biología se toparon con este gran límite, que es que los biólogos o quienes intentaban aprender sobre biología solamente podían entender a los seres vivos en términos como de macroestructuras. Es decir, si te preguntaban por un ser vivo, y hasta hoy pasa, si yo a ustedes les pregunto por un ser vivo, lo primero que se les va a venir a la cabeza es un animal grande, ¿cachai? Un gato, un perro, una vaca, o un árbol, en ese sentido sí también son seres vivos. Pero casi nadie se acuerda de los microorganismos, ¿cachai? De las bacterias, de los protozoos, de las algas unicelulares, de los hongos unicelulares, que también son seres vivos. Solo que están aquí, están en todos lados, viven en nuestro cuerpo, viven en la superficie de nuestro teclado, viven en nuestra cara, pero son tan pequeños que no los podemos ver. Entonces, esa barrera de no poder conocer el mundo de lo pequeño era la gran piedra de tope que tuvo la biología, ¿ya? Por lo tanto, en los primeros tiempos de la biología, nosotros solamente sabíamos cómo funcionaban los seres vivos en general, en sus aspectos como macroscópicos, pero en lo microscópico no lo podíamos entender. Simplemente no sabíamos de su existencia. Entonces no podíamos terminar de entender cómo funcionaba la biología, ¿ya? Miren, los primeros registros históricos de utilización de seres vivos para nuestro beneficio, ¿ya? Microorganismos, datan del antiguo Egipto. ¿Ya? En el antiguo Egipto, 3200 años antes de Cristo, nosotros los seres humanos comenzamos a utilizar ya ciertos microorganismos, ciertas bacterias y ciertos hongos para fabricar algunos productos. Principalmente los productos fermentados más conocidos por nosotros, pues. El pan, por ejemplo, que se empezó a fabricar en esa época, el vino, la cerveza, entre otros brebajes que se fabrican con fermentación de jugos de materia vegetal. Esos son como los primeros atisbos de biotecnología que teníamos nosotros, porque fabricar cerveza es biotecnología, ¿ya? Fabricar pan también es biotecnología. Estamos utilizando la levadura, y la levadura es un hongo, ¿ya? Nunca tienen que olvidar eso, la levadura es un hongo. Si ustedes dejan un poco de levadura en un
frasquito con agua y azúcar, la levadura se empieza a multiplicar, así empiezan a crecer y crece una masa de levadura, si ustedes le dan el tiempo necesario, ¿ya? Pero cuando la aplicamos a la mezcla de harina con agua, huevo, etcétera, para fabricar pan o un queque o lo que sea, estamos aprovechando ciertas propiedades de esa levadura, pero después cuando la metemos al horno a 200 grados Celsius, la levadura se muere, por supuesto. Ya cumplió con lo que nosotros queríamos, que era como darle cierta textura a nuestra masa, fermentarla un poco. Pero una vez que ya está dentro del horno, todos los microorganismos se mueren y quedan ahí, queda nuestro pan o nuestro queque completamente limpio, ¿ya? Ahora, bastantes años después, recién en el año 400 antes de Cristo, apareció este caballero que se llama Hipócrates. ¿Lo conocen? ¿Les suena el nombre de Hipócrates? ¿A alguien le suena Hipócrates? ¿No? ¿Para nada? Googleenlo. Les doy un minuto para que lo googleen. Voy a ir a buscar un poco de agua mientras tanto y vuelvo al tiro. Googleen quién es Hipócrates para ver si es que lo logran relacionar con algo relacionado con la biología. Vuelvo al tiro. Ya cabres, ¿quién era Hipócrates? ¿Qué me puede decir quién era Hipócrates? Era un contribuyente de la medicina. Lo llamaron como el padre de esta, por contribuir a muchas cosas y también por tener una escuela, creo también. No leí mucho. Exacto, exacto. Un caballero muy connotado. Un caballero muy connotado, ¿verdad? Muy griego y muy connotado. Efectivamente, como dijeron por ahí, Hipócrates es el llamado padre de la medicina. De hecho, todos los médicos en todo el mundo, cuando egresan de las escuelas de medicina, tienen que jurar, ¿ya? Un juramento que se llama juramento hipocrático, que es como una serie de normas acerca de la ética del ser médico, de cómo el médico tiene que ser un profesional al servicio de la gente, que tiene que ejercer su profesión para ayudar y no para enriquecerse. No sé qué tanto se cumple eso, pero bueno, ya todos deberían hacer ese juramento antes de titularse como médicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué puse aquí a Hipócrates dentro de la presentación? Porque resulta que es súper importante la visión que aportó Hipócrates acerca de la medicina. Hasta esta época, ¿ya? En casi todas las culturas, por lo menos de lo que sabemos ahora, lo que está registrado en escrituras históricas, cuando una persona en Grecia se enfermaba de algo, la explicación que había acerca de esa enfermedad, por lo general tenía que ver con designios, ¿ya? De los dioses en los cuales creían, ¿ya? Las personas en Grecia en esa época. Entonces, si alguien se enfermaba, era porque algo malo había hecho y te estaba llegando una especie de castigo divino.
o habían fuerzas, ¿ya?, de la naturaleza, que eran como algunas malignas, otras eran positivas, y cuando se rompían los equilibrios entre estas fuerzas dentro de tu cuerpo, eso causaba también las enfermedades. Piensen ustedes en cómo se veía una persona epiléptica en Grecia, porque la epilepsia ha existido desde siempre. Entonces, en plena Grecia, con todavía no muchos pensamientos acerca de la medicina desarrollados, cuando una persona caía en medio de su casa a convulsionar, generando espuma por la boca o poniendo los ojos blancos como una persona que tiene ataques de epilepsia, ¿qué piensan ustedes que pensaría un griego? ¿Cuál sería la idea básica que creen ustedes que se le metería a la cabeza a alguien de Está esa época? poseído. Una Un posesión demoníaca, castigo. ¿sí o no? Un castigo. Algo habrá hecho para que un dios le esté haciendo eso, ¿cachai o no? Bueno, Hipócrates fue el primero que dijo, no, po, las enfermedades no son designios divinos, las enfermedades tienen que ver con algo acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo. No tenían muy claro qué, porque insisto, todavía aquí estamos hablando de Grecia, 400 años antes de Cristo, ¿cachai? No habían microscopios, no habían rayos X, no había la tecnología que tenemos actualmente, pero ya aparecían las primeras nociones acerca de que las enfermedades se podían causar por un mal funcionamiento de algunas estructuras en nuestro cuerpo, o incluso por la entrada de algunos microorganismos, ya que en esa época no sabían que se llamaban microorganismos, pero sabían que había algo en el ambiente que de repente se metía dentro del cuerpo de una persona y la enfermaba, y que a veces era contagiosa, porque resulta que se enfermaba una persona en la familia y después se contagiaba la esposa, y después se contagiaba el hijo, y después el tío que los fue a visitar también se contagiaba, como lo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿cachai? Entonces de ahí sacaron las primeras como deducciones acerca de que no era tanto como un designio divino, sino que habían otros temas involucrados, que no tenían idea, pero no era tan sencillo como que simplemente un dios dijo y se hizo, ¿ya? En términos de la enfermedad, recuerden, estamos hablando del Panteón griego, ¿ya? Ahora, ahí le puse el padre de la medicina. Otro que aportó al razonamiento científico biólogo fue Platón, ¿ya? Él es más conocido, ¿verdad? 387 a.C. Platón es el fundador de la academia, ¿okay? Es el fundador como de la noción, la primera idea acerca de que los seres humanos deberían congregarse a hablar acerca de el porqué de las enfermedades, el porqué de los desastres naturales, el porqué de la naturaleza, ¿ya? El problema es que la academia de Platón era una academia bastante elitista, donde solamente la gente de alto como rango, de alto estatus socioeconómico, tenía acceso a poder participar de estas conversaciones o de estas reuniones que tenían entre ellos. Hasta que apareció Aristóteles, discípulo de Platón, 336 a.C., que fundó el Liceo, que era como la democratización de la academia, es decir, abriendo un poco más el acceso a que otro tipo de personas, de repente no de tan alto nivel socioeconómico, pudieran acceder por lo menos como oyentes a las discusiones de los grandes filósofos, para que la instrucción fuese más generalista. Aquí se empezó a hacer entonces un poco aterrizar la idea de que yo no saco nada con ser un genio si toda la gente que vive alrededor mío son ignorantes. No me sirve absolutamente de nada. La única forma de yo tener beneficios por ser un genio es que todos los demás aprendan y lleguen a tener el mismo nivel que yo, porque si no, no avanzamos. ¿Okay? Esa es la noción que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, ¿ya? Cuando ustedes aprendan algo, cuando ustedes se emocionen con algo que tenga que ver con aprendizaje, cuéntenselo a todo el mundo, ¿ya? Divúlguenlo. Es súper importante esa palabra, hay que divulgar el conocimiento. Yo no saco nada con ser un experto en educación, ¿ya? No lo soy, por supuesto, un ejemplo. No saco nada con ser un experto en educación si no soy capaz de hacerle sentir eso al resto, si no soy capaz de hacer que ustedes tengan ganas de enseñarle ciertas cosas al resto. No sé si me entienden, ¿cachai? La cuestión tiene que ser como democrática. Todas las teorías que nosotros conocemos hoy en día acerca de cómo se hace educación hablan de que la educación es un fenómeno social, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta ustedes ahora que van a rendir esta prueba y después que van a entrar a estudiar una carrera o lo que sea que hagan en su vida, ¿ya? La educación no es personal, ¿ya? No es unitaria. Yo sé que hay muchas personas que disfrutan el estudiar solos, pero les aseguro con 100% de certeza, basado en investigaciones científicas, que si ustedes comparten eso que aprenden, ese es el momento en el cual están aprendiendo de verdad. Cuando tú eres capaz de explicarle a alguien más un tema, es porque lo dominas, porque de verdad lo aprendiste. Si alguien te pregunta un tema y tú no eres capaz de explicárselo con palabras simples, eso quiere decir entonces que no lo manejabas también, ¿cachai? Entonces el nivel más alto de comprensión está dado en el punto en el cual tú eres capaz de explicarle cosas al resto. En el momento en que tú te emocionas cuando aprendes algo, wow, así como, wow, comprendí esta cuestión que antes la encontraba tan difícil, hoy día la aprendí,
tenés que querer enseñársela a tu hermano chico, a tu vecino, a tu compañero, ¿cachai? Porque cuando tu entorno aprende, tú te beneficias de eso, ¿ya? Entonces, esa idea proviene desde acá, desde esa época, ¿ya? Ah, bueno, el primer libro de historia, perdón, de biología, que nosotros podríamos decir que es el primer libro como que habla sobre seres vivos, ¿ya? Se llama Historia de los Animales, que también lo escribió Aristóteles, que es un libro que como que sienta las primeras ideas acerca de qué es la evolución, ¿ya? Ideas igual bastante erradas, porque todavía en esa época estaban muy influenciadas por el teísmo, ¿ya? La alusión a como los modelos de perfección que estaban en los dioses y cómo estos influían en el razonamiento de los seres humanos en esa época. Pero por lo menos era la primera intención, ya de empezar a hablar acerca de qué era la evolución, de por qué los animales iban cambiando a lo largo del tiempo, etc. Bueno, Leonardo da Vinci, todos lo conocen, ¿o no? ¿Todos saben quién es Leonardo da Vinci? Sí. Por lo menos han Inventor. escuchado su nombre. ¿Ah? Inventor. Inventor, ¿verdad? Pintor, Pintor. escultor, ¿sí? Artista en términos generales, ¿verdad? ¿Y qué habrá aportado Leonardo da Vinci a la biología? ¿Por qué lo metí aquí? ¿Alguien sabe? Porque dibujó el cuerpo humano, como es que usan en la farmacia, una cosa así. Sí, Varias farmacias lo tienen. el hombre de Vitruvio se llama ese. ¿Lo han visto? Ese típico. A ver si lo puse aquí. Sí. No, no lo puse. Pero bueno, ese típico dibujo donde aparece como un círculo con un hombre al medio con 4 brazos y 4 piernas, así como extendido. Ese es el famoso hombre de Vitruvio, que habla acerca de las proporciones simétricas que tiene el cuerpo humano. Y efectivamente, como dijo Benjamín, ese dibujo lo hizo Leonardo da Vinci luego de haber estudiado anatomía. Leonardo da Vinci en algún momento se obsesionó con fabricar robots. Él quería fabricar máquinas que se pudieran mover como nos movemos los seres humanos. Entonces, la única forma de entender cómo funciona el cuerpo de un ser humano es empezar a abrir cadáveres. Él se robaba cadáveres en la noche. En esa época, por supuesto, eso era ilegal. Bueno, sigue siendo ilegal robarse cadáveres, obviamente, pero no había otra forma de acceder a un cadáver. Hoy en día existen escuelas de anatomía, donde hay gente que dona sus cuerpos para que puedan estudiar con ellos. Sin embargo, en esa época esto era muy castigado, era muy mal visto que alguien se fuera a meter a un cementerio a robarse un cadáver, ¿cachai? Pero no lo estaba haciendo para entender cómo funcionaba el cuerpo humano para poder después Profe, inventar cosas. Dígame, Bastián. algo más o menos así pasó con el hombre que descubrió la trompa de Falopio, ¿cierto? Ah, no Que sé, tuvo que ¿me haber una puedes mujer explicar? para descubrirlo, Ah, que claro, sí. existía eso. Sí, po, efectivamente. La mayor parte de los descubrimientos en anatomía, todas esas partes del cuerpo que tienen el apellido de alguien, como el caso de las trompas de Falopio, se descubrían de esa manera, ¿ya? Abriendo cadáveres o abriendo cuerpos de algunos enfermos. Muchos médicos, cuando cachaban que un enfermo se iba a morir, decían, ya, si se va a morir igual, aprovechemos. Y empezaban a operar y a mirar cómo eran por dentro mientras todavía estaban vivos. El caballero, esto es súper loco, el caballero que descubrió cómo funcionaba el sistema digestivo, una vez se encontró con una persona que en un accidente se perforó el abdomen y le quedó un hoyo abierto. Entonces, literalmente tú podías mirar adentro de su estómago. Este médico lo adoptó, porque era una persona pobre. Lo adoptó y le pidió, o sea, perdón, le propuso que él lo mantenía, el médico, le daba comida, alojamiento, siempre y cuando lo dejara experimentar, hacer unos experimentos con él. Entonces lo que hacía este tipo, el médico, era que por este agujero que le quedó en el abdomen, a esta persona echaba pedacitos de comida, por ejemplo, pedacitos de carne, los dejaba un tiempo y después los sacaba de nuevo con un hilo, para ver qué le había pasado a esa carne dentro de los jugos gástricos de esta persona. Por supuesto, esta persona terminó muriendo tempranamente por una infección. Si tenía una herida así abierta en el estómago, se te va a infectar en algún momento, pero se fijan, gracias a eso logramos saber nosotros cómo funciona el sistema digestivo, si no, no hay caso, ¿cachai? Hoy en día, por supuesto, tenemos estrategias menos crueles para hacerlo, pero estamos hablando del siglo XVII, siglo XVI, ¿cachai? Entonces, en esa época las herramientas eran bastante menores a las que tenemos ahora, ¿ya? Bueno, otro caballero también famoso en biología, en términos de sus aportes a la anatomía, es Andreas Vesalius. Él es el padre de la anatomía, ¿ya? Él fue el que escribió el primer manual de anatomía, que se llama De Humanitas Corporis Fabrica, ¿ya? Que es un registro dibujado muy detallado de todas las estructuras que forman el cuerpo humano. Andreas Vesalius también se robaba cadáveres de los cementerios para poder estudiarlos, ¿okay? Y por algo también fue muy perseguido en su época. Lo tildaron de brujo, de hereje, lo quisieron matar varias veces, pero al final terminó aportando a las ciencias igual, ¿ya? Ya miren, este señor es demasiado importante, así que necesito que aquí pongan mucha atención. ¿Han escuchado hablar de Robert Hooke alguna vez? Él es un personaje crucial en la historia de la biología.
¿Les suena? Por mi parte, no. ¿No? ¿Y el resto? Chiquillos, chiquillas. A mí sí, lo vi a ¿Sí? principio de... ¿Por nombre? Sí, Bacán, bacán, bacán. ¿Y el resto? Chiquillos, chiquillas. Tamara, Sí, yo Ángel, lo Sara. conozco. ¿Sí? ¿Lo cacháis? Por la lámina de corcho siempre lo dicen, ¿no? Exacto, sí, con eso lo relacionan. El famoso experimento de la lámina de corcho. Ya miren, un poquitito de historia de Robert Hooke. Robert Hooke era un físico, ¿ok? Él trabajaba en física en su época. Ya. Esto no lo vimos la semana pasada, como que de repente se me traspapela un poco. Chiquillo, esto no lo vimos la semana No, pasada. profe, no lo vimos. Ya, bueno, gracias, gracias. Robert Hooke entonces era un físico, ¿ya? Él trabajaba en física en su época. Él, durante muchos años, fue el director del Community College de Londres, que es como la escuela de ciencias de la Universidad de, creo que es la de Oxford o Stanford, una de las dos, ya, pero una de las universidades más prestigiosas de Europa. De hecho, sigue siendo una de las escuelas de ciencia más grandes de la historia, ¿ya? Y él era el director, entonces imagínense, era capísimo, ¿ok? Robert Hooke, además de ser físico, ¿ya? Hay una ley, la ley de elasticidad de los resortes, se llama ley de Hooke, justamente por él, ¿ya? El primer termómetro que se inventó, este típico termómetro que nosotros utilizamos como con una gotita de mercurio adentro, que mide la temperatura, ese termómetro lo inventó un señor italiano de apellido Torricelli en conjunto con Robert Hooke. Ellos dos inventaron el primer termómetro. Inventaron el primer submarino. Aparte era artista, dibujaba, era arquitecto. En algún momento Londres se quemó completa en un incendio a mediados del siglo XVII y cuando lo reconstruyeron, casi todos los diseños de la reconstrucción de Londres fueron diseñados por Robert Hooke y por Christopher Wren, que es otro científico de la época. Entonces toda esa arquitectura maravillosa que nosotros podemos ver en Londres o en los documentales sobre Inglaterra, fue diseñada por él. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo un físico logró aportar a la biología sin ser biólogo? Porque él hacía de todo menos biología. De hecho, le cargaba la biología. En esa época era súper mal mirada la biología. La biología era como la ciencia de los hippies. Como estos científicos que les gustaba vivir entre medio del bosque, metiendo las manos en el barro y agarrando animalitos. Esos eran los biólogos, pero eso no era muy bien visto en la época. La ciencia era una actividad de caballeros, muy noble, ¿cachai? Mírenle la pinta a Robert Hooke, ¿cachai? Eh, muy como así de gente bien vestida, ¿cachai? Muy docta. En cambio los biólogos eran como, como los hippies, pues, ahí metidos en la tierra, todos embarrados, viviendo en el campo, acampando, etc. Ya, la cosa es que este tipo entonces no era biólogo. Sin embargo, él fabricó el primer microscopio. Ese fue el gran aporte de Robert Hooke. Él fue el primero en estipular entonces un modelo de un microscopio que pues, efectivo. Profe, yo creí que el inventor del microscopio era un oculista. Un oculista, no lo sé, la verdad. Sí, Sí, bueno, eso me dijo mi profe de biología. sí, lo que pasa es que se sabe hoy en día que hay algunos modelos de microscopio previos a Robert Hooke, pero el primero que lo postuló como ¿cómo se llama? Como un instrumento para observar cosas pequeñas fue él, ¿cachai? Entonces, esa idea de construir esta estructura es de Robert Hooke. Habían algunos Ah, modelos ya. previos y después lo pueden haber perfeccionado también como con el objetivo de mirar cosas. Porque, ojo, Robert Hooke lo inventó como por accidente, de hecho. Él no inventó una estructura con la cual quería ver cositas chicas. Lo que pasa es lo siguiente. En esta misma época, donde Robert Hooke estaba como director del Community College, también vivía en Londres, en esa misma época, otro científico famoso que es Isaac Newton. Todos conocen a Isaac Newton, ¿o no? El de la manzana, la gravedad. ¿Sí? ¿Sí? Isaac Newton. Sí. Ya, vale. Isaac Newton entonces era como la competencia de Robert Hooke. Estos dos tipos, los dos eran genios. Robert Hooke era un genio, pero Isaac Newton es como un marciano. Así, ¿no? Yo creo que hay muy pocos seres humanos en la historia que han sido tan inteligentes como Isaac Newton. Isaac Newton en esa época fue cuando descubrió este experimento que se hace con esto. Esto que yo tengo aquí es un prisma. Si ustedes pescan uno de estos prismas y le hacen pasar un haz de luz blanco por acá, por el otro lado salen todos los colores del arco iris. ¿Han visto esa imagen alguna vez o no? Sí, profe. ¿Sí? De cómo la Sí, luz profe. blanca se descompone en los colores del arco iris. Bueno, Isaac Newton fue el que descubrió eso, que fue un gran avance en teoría de la luz, en óptica, ¿cachai? A partir de eso, hoy en día nosotros podemos utilizar el Internet y podemos utilizar todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día a partir de ese pequeño descubrimiento. Entonces resulta que Robert Hooke se puso tan celoso
de Isaac Newton, de que haya descubierto este tremendo descubrimiento que era la naturaleza de la descomposición de la luz, que comenzó a trabajar en óptica, ¿cachai? Robert Hooke, como de envidioso, se puso a trabajar con óptica y empezó a trabajar con cristales, con lupas y ese tipo de cosas, y jugando con las lupas se dio cuenta que superponiéndolas unas sobre otras a ciertas distancias focales, él lograba entonces aumentar su campo visual, ¿ok? Así nace el primer microscopio, como por accidente, ¿ya? Y de hecho, una vez que lo inventó, Robert Hooke no lo pescó mucho, su microscopio lo utilizaba como para divertirse. En su tiempo libre, Robert Hooke hacía arte, entonces recolectaba bichitos, pequeños insectos, los miraba bajo su microscopio y los dibujaba. Robert Hooke fue el autor de varios manuales que describen detalladamente la estructura anatómica de los insectos más pequeños que habitaban en el lugar donde él vivía en esa época, en Londres, ¿ok? Ahora, nuevamente, casi por accidente, en algún momento Robert Hooke también se encontró con esta muestra que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Que es una lámina de corcho, ¿ya? Una pequeña lámina de corcho. Recuerden que el corcho, el mismo corcho que se utiliza para sellar las botellas, es un tipo de madera, es materia vegetal, ¿ya? Que se saca de la corteza de un árbol. ¿Ok? Y resulta que cuando él observó esta lámina de corcho bajo su microscopio, que en realidad es más como una lupa que un microscopio, lo que pasa es que estas células de corcho son más grandes de lo normal, por eso las puedo enfocar bien. Se encontró con esto. Al observar la lámina de corcho, se dio cuenta que el corcho estaba formado por una serie de estructuras que tenían como forma de celdillas, igual que las celdillas que forman los panales de abeja, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Entonces dijo, mira, qué raro esto, está formado por estas estructuras en forma de celdillas o de celdas, y dijo, les voy a poner ese nombre, celda. En esta época, cabros, todo lo que se sabía en ciencia, todo lo que se descubría, se escribía en latín. Así como hoy en día todos los científicos cuando descubren algo tienen que publicar sus descubrimientos en inglés, porque es el idioma oficial de la Academia Científica. En esa época se publicaba en latín. Entonces él dijo, ya, a estas cuestiones yo les voy a poner el nombre celda. Y en latín, celda se dice célula. ¿Ya? Entonces Robert Hooke fue el encargado de darle por primera vez un nombre a esta unidad que conformaba una estructura viva. Viva entre comillas, ¿ya? Porque aquí pongan mucho ojo. Esto que estamos observando acá, y lo que observó Robert Hooke en su época, bajo el microscopio, era un trozo de corcho. Como yo les dije hace un rato, el corcho es un tipo de madera. ¿Y qué pasa con la madera? ¿La madera está viva o no? ¿La madera que forma la mesa sobre la que ustedes comen está viva? ¿Qué creen ustedes? Que sí, ¿La madera está viva o o no. no? No. No. A ver. O sea, cuando está en el El árbol, arbolito, sí, sí. po. Ya, allá, mira, ahí hay una cosa especial. Si yo pesco el tronco de un árbol, supongamos que esto es el tronco de un árbol. ¿Ya? Aquí, abajo están las raíces, etc. ¿Ya? Si esto es el tronco de un árbol, y yo lo corto así, y lo observo desde arriba, ustedes saben que si observo un tronco cortado desde arriba, se le ven como una serie de círculos concéntricos que determinan la edad de ese árbol. Estos se llaman anillos de crecimiento. Si ustedes cortan un tronco, se van a encontrar con que está formado por puros anillos que se van distribuyendo uno al lado del otro. Eso se llaman anillos de crecimiento. Si yo los cuento, puedo saber cuántos años tiene ese árbol. ¿Ya? Y eso es la madera. Lo que nosotros conocemos como madera es esto, la parte central del tronco de un árbol. Y esa madera, en la parte central del tronco de un árbol, ¿está viva o está muerta? ¿Qué dice el público? ¿Qué creen ¿Ambas? ustedes? ¿Pueden decirlo o no? ¿Ambas? Por- Mm, mm. Es que la parte de abajo, la que está en contacto con la tierra, se puede mantener viva, pues no. Porque yo he visto que hay troncos de árboles que están cortados y le salen plantitas y cosas así. ¿Le salen ramas? Sí, pues, ¿verdad? Eso es verdad. Ya miren, les respondo. Primero, la madera que ustedes utilizan como para fabricar utensilios en su casa está muerta, ¿ya? Es materia muerta. Ojo con eso. ¿Y por qué es materia muerta? Porque esa madera se extrae desde la zona central de los troncos de los árboles. Y esto también está muerto, ¿ya? La parte del medio del tronco del árbol, a lo largo de todo el tronco, es materia muerta. ¿Por qué? Cuando yo observo una célula vegetal, ¿ya? Al microscopio, me voy a dar cuenta que esa célula vegetal está formada por
una célula, por supuesto, que tiene una membrana, aquí la estoy dibujando de color verde, y sobre esa célula vegetal, bueno, acá adentro está el núcleo, el ADN, etcétera, todo lo que tiene una célula, ¿ya? Y además de tener esta membrana, que yo dibujé con color verde, las células vegetales tienen una estructura que las recubre y que se llama pared celular. Esta pared celular está hecha de un material especial, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llama celulosa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una célula vegetal está viva, ¿ya? Se puede ver la pared celular y en el interior está encerrada, por decirlo así, la célula vegetal. Esta célula se puede reproducir, puede crecer, puede achicarse, puede producir ciertas cosas, etc. Ahora, cuando esta célula se muere, ojo con eso, cuando se muere la célula vegetal, solo se muere la célula, lo verde, pero la pared de color café se queda ahí, porque no es materia viva, está hecho de esta sustancia que se llama celulosa, que es una estructura rígida, es una pared protectora. Entonces, cuando Robert Hooke observó esta lámina de corcho, él en realidad no vio células, él vio esqueletos de células vegetales. Estas líneas cafés que ustedes están viendo acá son solamente paredes celulares de células vegetales que estuvieron vivas en algún momento, pero que ya se murieron. Acá al medio, en el espacio negro que hay al medio, en algún momento sí hubo una célula, pero ya no, porque se murió y se descompuso, ¿ya? Lo único que quedó entonces fue la corteza. Esta corteza entonces que se llama pared celular. Lo mismo pasa entonces con la madera de un árbol. Si nosotros tomamos cualquier muestra de acá de la parte del medio del tronco de un árbol, todo esto está muerto. Son puras cortezas de células que se murieron hace un tiempo atrás. La parte viva, ojo con esto, la parte viva del tronco de un árbol es la corteza. Solamente la corteza está viva. La parte que va por acá afuera, esta que suele ser como rugosa, muy arrugada, que envuelve al árbol por fuera, esa es la parte que está viva. Profe, Dígame. Cuéntame. ¿qué rol cumple la savia dentro de un árbol? La savia vendría siendo como la sangre del árbol. Así como nuestra sangre sirve para transportar cosas de un lugar a otro, la savia del árbol sirve para transportar también nutrientes, algunas hormonas vegetales, todo lo que necesite transportar el árbol desde la raíz hasta la hoja, hasta la última hoja de arriba, lo hace a través de la savia. Y esa savia que menciona el Benjamín viaja por acá, viaja por la corteza. Si yo tomo una muestra de tejido de la corteza de un árbol y la miro al microscopio, no voy a ver algo como esto. Yo voy a ver células muy organizadas, ¿ya? En una forma como bien particular, y está todo lleno de tubitos que sirven para llevar savia, agua con sales minerales y nutrientes, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, constantemente, como un sistema circulatorio. Entonces, por ejemplo, si ustedes un día agarran un árbol y le sacan una franja de corteza, así, a lo largo de todo el árbol, se corta entonces el mecanismo de transporte de abajo hacia arriba, por lo tanto el árbol se va a morir. La corteza es la parte más importante del tronco de un árbol. La parte del medio, por supuesto, que también es importante porque es la que sostiene al árbol al fin y al cabo. Es como un pilar, ¿cachai? Que le da estabilidad. Pero la parte que está viva es la parte de la corteza, es la que está por fuera del tronco. ¿Cachai? Entonces lo que observó Robert Hooke no fueron células vivas, eso es importante. Él observó células muertas y a eso le puso un nombre, ¿ya? Le puso célula. Ahora, un detalle así como un detalle como farandulero de la historia de la ciencia, esa imagen que ustedes están viendo ahí de Robert Hooke es un retrato hablado, ¿ya? Que diseñó un artista, creo que estadounidense, hace súper poco, hace como 10 años atrás apenas, porque hasta ese momento no existía ninguna imagen de cómo era Robert Hooke en la realidad. Entonces lo que hizo este artista fue como leer muchos libros donde la gente hablaba acerca de Robert Hooke, y según esas descripciones, ella recreó un retrato hablado que es el que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué les cuento esto? Resulta que Robert Hooke tenía un trauma con su aspecto físico, no le gustaba su aspecto físico, ¿ya? Porque tenía algunas deformaciones en la columna, tenía también algunas deformaciones en la estructura ósea de la cara, entonces era una persona como bien solitaria, no le gustaba compartir mucho con otros seres humanos. Por lo mismo, no le gustaba que le hicieran retratos. Recuerden que en esa época no existían las cámaras fotográficas, todo se hacía con retratos pintados a mano, ¿ya? Pero cuando tú eres director del Community College en Londres, te obligan a hacerte un retrato para pegar ese retrato en el salón de honor de la universidad. En el salón de honor de la universidad del Community College están los retratos de todos los directores que ha tenido la universidad desde, imagínense, desde el siglo XVII en adelante. Han sido muchísimos. Personajes súper ilustres de las ciencias han sido directores de esa universidad. Entonces la única pintura que existía de la cara de Robert Hooke estaba ahí, pegada en el salón de honor de la universidad. Pero, ¿qué pasó?
Cuando Robert Hooke terminó ya su carrera científica, cuando ya aportó con todo lo que pudo, se puso a experimentar con drogas. Ya en la última parte de su vida, él la pasó como inmerso en la psiconáutica, como en el entender cómo ciertas drogas afectaban el funcionamiento del cerebro. De hecho, el primer manuscrito científico escrito acerca de la función del cannabis en el cerebro humano fue escrito por Robert Hooke, ya en esa época. Él hacía una serie de experimentos con un compañero de él que era capitán de un navío mercante, y hacían experimentos entonces consumiendo marihuana y midiendo ciertas distancias para ver si es que le seguía funcionando bien el cerebro. Y así fue experimentando con muchas otras drogas hasta que se le pasó la mano y se terminó muriendo por sobredosis de algunas drogas que ocupaba en esa época, ¿cachai? Y en el momento en que se murió Robert Hooke, adivinen quién lo sucedió en la dirección del Community College en Londres. Adivinen quién fue su sucesor. El capitán de navío. Su archienemigo. ¿Quién era su archienemigo? Newton. 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 Isaac Newton fue el siguiente director del Community College, después de Hooke. Y se tenían tanta mala, estaban tan enfermos los dos, mentalmente por la competencia. Yo les decía hace un rato que las ciencias tienen que ser colaborativas. Estos tipos claramente no entendían eso, ellos competían. En vez de ayudarse, si los dos hubiesen ayudado el uno al otro, quizás cuánta tecnología más hubiesen creado. Pero no, la competencia. Yo soy más bacán que tú, como niñitos chicos, así peleando, ¿cachai? Por esa pelea estúpida, ¿ya? Cuando Newton entró a la Academia de Ciencias del Community College, lo primero que hizo fue agarrar este cuadro con el único registro de la cara de Robert Hooke y lo quemó. Lo quemó para que nunca nadie conociera la cara de Robert Hooke. Así enfermo mental estaba. Entonces, claro, ya Newton era un genio, era muy inteligente, pero como muy amigable tampoco era el tipo, ¿cachai? No era un amor de persona, ¿ya? Eso, con respecto a Robert Hooke. Ahora, miren, varios años después, o no, algunos años después, no mucho en realidad, apareció este otro caballero, que se llama Anton van Leeuwenhoek. Él, para variar, tampoco era biólogo, ¿ya? De hecho, él era vendedor de telas. Esa era su actividad, ¿okay? En eso se desempeñaba él, era holandés. Anton van Leeuwenhoek era un vendedor de telas, y para poder vender las mejores telas de mejor calidad, lo mejor es observar las telas bajo un microscopio. Así tú puedes observar entonces cuántos hilos se pueden alinear en cada unidad de medida y que estén muy hilados uno al lado del otro, que estén ordenaditos. Eso hace que las telas sean mucho más suaves y mucho más resistentes. Entonces, con esa finalidad, lo que hizo van Leeuwenhoek fue perfeccionar un modelo de microscopio hasta alcanzar este modelo que ustedes pueden ver acá, que tiene una resolución mucho mayor a la del microscopio de Robert Hooke. Recuerden que Robert Hooke nunca vio células vivas, ¿ya? Robert Hooke lo que hizo fue ver esqueletos de células. En cambio, van Leeuwenhoek, él sí vio células vivas. Y eso fue un paso gigantesco para la historia de las ciencias y de la biología sobre todo. ¿Por qué? En esta época nadie sabía de la existencia de los microorganismos. Todo lo que sabíamos sobre seres vivos era de seres vivos grandes, desde un insecto para arriba, desde una pulga para arriba, ¿cachai? Pero más chico que una pulga, no existían esas cosas. No existían en el sentido de que no las podíamos ver, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Van Leeuwenhoek alguna vez, movido por su curiosidad, fue al pozo desde el cual ellos sacaban agua. En esa época recuerden que no había agua potable, se tomaba agua de pozo. Entonces lo que hizo van Leeuwenhoek fue tomar una muestra de agua del pozo, la puso bajo su microscopio, la miró y se encontró literalmente con un zoológico de microorganismos conviviendo ahí, comiéndose unos a otros. Miren, les voy a mostrar una imagen para que lo puedan dimensionar. Yo creo que lo que vio van Leeuwenhoek tiene que haber sido fascinante, le debe haber hecho explotar el cerebro, darse cuenta que existía un mundo de seres vivos microscópicos. Denme un segundo. A ver si me muestran imágenes interesantes. Hola, qué linda, yo soy Sofía y esto es... Miren. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando, no? Y profe. ¿Sí se ve? Algo así como esto es lo que debe haber visto Anton van Leeuwenhoek la primera vez que puso una gota de agua bajo su microscopio. Fíjense en esto.
son seres vivos, ¿ok? Son organismos unicelulares tan pequeños que no los logro observar a simple vista, pero al observar bajo un microscopio me doy cuenta que esa agua que yo consumo todos los días está llena de estos. Está llena de estos microorganismos que se mueven, se comen unos a otros, ¿ya? Es literalmente ver un zoológico, es ver un zoológico en una gota de agua, ¿cachai? Entonces, esa cuestión debe haber sido pero una locura en esa época, sin tener idea de cómo funcionaban los microorganismos, cómo funcionaba la vida en general, haberse encontrado entonces con este tipo de cosas flotando en el agua que tomaba y todas las mañanas. Recuerden que él sacó esa muestra del pozo desde el cual él tomaba agua, del agua con la cual él se bañaba, se dio cuenta de toda esta cuestión, ¿ya? Ahora, además de haber observado por primera vez microorganismos, también Anton van Leeuwenhoek fue el primero, por ejemplo, en haber observado glóbulos rojos. Él fue el primero en darse cuenta que este líquido rojo que nos corría por las venas, la sangre, no era simplemente un líquido, sino que estaba formado por pequeñas células, que algunas de ellas se movían. Aquí ustedes pueden ver algunos glóbulos blancos, estos que están teñidos de color morado, son glóbulos blancos que cuando uno los ve en el microscopio se mueven, son capaces de desplazarse entre medio de los glóbulos rojos, persiguiendo bacterias, comiéndoselas, literalmente, ¿ya? Miren, hay un video súper bueno que yo siempre pongo de un glóbulo blanco persiguiendo a una bacteria. Ah, hay una con Linkin Park de fondo. Miren. ¿Han visto ese video alguna vez? Eso que se va moviendo ahí, esta cuestión grande, es un macrófago, una célula de nuestro sistema inmunológico. Y eso que va ahí arrancando es una bacteria. Y ahí ustedes pueden ver cómo las células son capaces de perseguirse unas a otras, ¿ya? Como seres vivos que son. Imagínense haber visto esto por primera vez en su vida, en la historia de los seres humanos. Insisto, debe haber sido un momento así como, ¿cachai? Darse cuenta que existía vida más chica de lo que nosotros podíamos observar. Aquí, por supuesto, en algún momento, igual el glóbulo blanco el macrófago, va a terminar atrapando la bacteria y se la va a comer. Miren. Ahí. Fíjense, ahí la va a envolver. Chao, bacteria. Esa bacteria va a ser eliminada después de un rato. ¿Cacharon o no? Ese tipo de cosas entonces tiene que haber observado Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Y lo debe haber quedado loquísimo. Aquí también fue la primera vez que se dieron cuenta que el líquido seminal reproductor masculino, estaba lleno de unas células pequeñas que tenían estas colitas, ¿ya? Que es el flagelo, y aquí se descubrió la presencia de los espermatozoides. Fue tan importante esto, cabros, que aquí recuerden que estamos en medio del siglo XVII, no teníamos idea de nada y por lo tanto los avances en medicina eran prácticamente nulos. En esta época la gente todavía comentaba esas historias de que, por ejemplo, las guaguas las traía una cigüeña. ¿Han escuchado esa historia alguna vez o no? La historia de la cigüeña. Una historia como famosa en Sí, Europa. la clásica. La clásica historia europea de que la guagua es traída por una cigüeña que la trae de no sé qué país, se la lleva a las parejas, etcétera. Porque claro, aparte estaba en una época dominada por la censura, entonces no se podía hablar de sexo porque era como mal visto, ¿cachai? Menos se podía hablar de reproducción. En esta época recién se descubrió que existían células masculinas que ingresaban al cuerpo femenino y generaban algún fenómeno. Aquí se empezaron a generar las primeras hipótesis acerca de cómo ocurría la fecundación, y de hecho eran hipótesis bien machistas. Las primeras hipótesis decían que la célula reproductiva masculina, el espermatozoide, en la cabeza, llevaba a un ser humano completo, pequeñito, y que el cuerpo femenino era como una especie de tierra fértil, donde el hombre ponía su semilla y ahí entonces empezaba a desarrollarse el humano. Entonces, bajo esa concepción, el hijo era como parte del padre nomás, pues el padre era el importante, el que ponía la semilla, la madre era solamente una cuidadora, ¿cachai? Hoy en día, claramente, eso sabemos que es mentira, pues nosotros somos fruto de la mitad de la carga genética de nuestra madre y de la mitad de la carga genética de nuestro padre. No somos una copia de nuestro papá, ¿cachai? Somos una mezcla del ADN materno y del paterno. Por supuesto, crecemos dentro del cuerpo de nuestra mamá, pero porque la evolución lo desarrolló de esa manera, ¿cachai? Y eso es completamente aleatorio. Recuerden que hay especies donde es el macho el que cuida a las crías dentro de su cuerpo, a diferencia de lo que hacemos nosotros y la mayoría de los seres vivos, con reproducción sexual. Otra cosa importante. Los caballitos de mar. Como los caballitos de mar, correcto.
Otra cosa importante con respecto a esto, si ustedes buscan información acerca de cómo funcionaban los médicos en la Edad Media, ¿ya? Se van a encontrar con que los médicos eran sumamente cochinos en la Edad Media, no tenían, porque como decíamos un rato, no tenían conocimiento acerca de la función de los microorganismos. Por lo tanto, operaban a una persona con un cuchillo, después dejaban ese cuchillo ahí encima, lleno de sangre y de restos de una persona, y si al otro día tenían que operar de nuevo, ¿por qué voy a tener que lavar este cuchillo si yo no tengo idea que existen las bacterias? Po? Yo no tengo idea que las enfermedades se pueden transmitir por la suciedad. Entonces, nada, no lo pienso lavar. Y operaban con ese mismo cuchillo. No se lavaban ni las manos, po, como dijeron hace un rato atrás. Entonces, si ni siquiera lavaban los implementos y tampoco se lavaban las manos, ahí uno puede entender por qué la esperanza de vida de los humanos en esa época no superaba los 35 años. ¿Cachai? De hecho, creo que se cuenta desde que Da Vinci, cuando murió, le intentaron quitar los zapatos para enterrarlo y que le salió con pielito, porque nunca se los quitaba. Con piel y todo, claro. Puede ser, pues, sí, es muy frecuente. En esa época se vivía de una manera muy, muy antihigiénica, ¿cachai? En comparación a cómo vivimos nosotros ahora, que tenemos acceso a lavarnos las manos a cada rato, tenemos acceso a agua potable, llaves por todos lados, ¿cachai? En esa época no teníamos idea de nada, entonces nadie se cuidaba, la gente se moría, pero a cada rato, ¿cachai? De cada dos mujeres que quedan, sí, de cada dos mujeres que quedaban embarazadas, una se moría en el desarrollo del embarazo. De cada dos niños que nacían, uno se moría antes de una semana. De cada dos mujeres que parían, una se moría durante el parto. Las tasas de mortalidad eran gigantescas, ¿cachai? Profe, Gigantescas. Dígame. de hecho en ese tiempo, bueno, sacaron la cuenta y dijeron que cada 200 mujeres embarazadas, una se moría por la fiebre puerperal y porque en ese tiempo estaba la sala de parto y la sala de autopsia Claro, en el mismo lugar. en el mismo lugar. Imagínate. Y después dieron con que las mujeres tenían más esperanza de vida pariendo en su misma casa que en un hospital. En un hospital, exacto. Imagínate, todo eso por desconocimiento, porque no nos habíamos dado cuenta que el mundo no está lleno solo de seres vivos grandes, sino que también está lleno de seres vivos chicos. Nuestras manos están llenas de bacterias. El aire que respiramos, cada vez que ustedes inhalan, se tragan millones y millones de esporas de hongos, de esporas de bacterias, de restos de piel muerta, ácaros. Está lleno, el mundo está lleno de seres vivos, ¿ya? Y no todos son visibles. Algunos son tan pequeños que no los logramos ver, pero eso no significa que no existan. Están ahí, ¿cachai? Están aquí, en todos lados, ¿ya? Y lo podemos comprobar de manera muy sencilla. El otro día había un experimento súper bacán, porque para poder sacar cultivos bacterianos en laboratorio se utilizan unas placas con una jalea que se llama agar-agar, ¿cachai? Y ahí tú puedes hacer experimentos, por ejemplo, viendo qué tan sucio está mi lápiz. Entonces yo agarro mi lápiz, lo paso por esa placa, después esa placa la pongo en un lugar fresco, con cierta temperatura, y si crecen bacterias es porque mi lápiz está contaminado. Eso mismo se puede hacer con un pan de molde, ¿cachai? El otro día un experimento donde agarraban dos panes de molde, cuando tú recién sacas el pan de molde de la bolsita, viene esterilizado, porque ese pan lo hornearon a alta temperatura y en el momento en que lo meten dentro de la bolsa le tiran un chorro de aire caliente que mata a todos los microorganismos y después lo cierran. Entonces el pan de molde recién sacado de la bolsa está limpio, estéril. Entonces había un experimento donde agarrabais un pan de molde, lo poníais en una superficie y le poníais la mano encima sin habértela lavado. Por ejemplo, después de un día completo de andar trabajando, hacer tus cosas, le poníais tu mano encima al pan, así, una vez, y después lo metíais dentro de una bolsa Ziploc. Y lo metíais en un lugar oscuro donde estuviera una temperatura más o menos estable. Después te lavabais las manos súper bien, con todas las recomendaciones que han dado en esta época por lo del coronavirus, te laváis bien, bien las manos, agarráis otra hogaza de pan, la tocáis con las manos recién lavadas, lo pones dentro de la bolsita, la cierras y la pones en el mismo lugar oscuro a la misma temperatura. Después vais a la semana después o a los 10 días, sacáis las dos bolsas y el pan que tocaste con las manos limpias, con suerte va a tener algunas manchitas de hongos en la superficie. Y el otro, el que tocaste con las manos sucias, va a ser una crianza de microorganismos, una asquerosísima, así, llena de hongos verdes, bacterias rojas, hedionda, ¿cachai? Ahí tú puedes corroborar que de verdad nuestras manos portan microorganismos y cuando nos lavamos las manos eliminamos parte de esos microorganismos. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos, ¿cachai? Entonces, eso es un conocimiento importantísimo que se empezó a generar a partir de esto, a partir de estas primeras observaciones, ¿ya? Chiquillos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Les va quedando más o menos claro los aportes de Robert Hooke y de Anton van Leeuwenhoek?
No es necesario que se aprendan sus nombres de memoria, por supuesto, pero es para que ustedes conozcan que cada uno de estos seres humanos fue aportando con algunas ideas pequeñas a una idea mucho más grande que es la que tenemos hoy en día nosotros y que conocemos como biología. ¿Ya? ¿Ninguna duda hasta acá, cabros y cabras? No, profe. ¿No? ¿Seguros todos? Ya. Continuemos entonces. Ya, bacán. Miren, una cuestión súper importante. Si se fijan, aquí, en el momento en que Van Leeuwenhoek nos abrió los ojos al mundo del microcosmos, al mundo de las cosas pequeñas y que son las que nos permiten entender biología, uno esperaría que a partir de este descubrimiento, los estudios en biología y en ciencia deberían haberse disparado. Así. ¿Cachai? Deberíamos haber aprendido muchísimo, muchísimo de ciencias en esa época a partir de este descubrimiento, de este conocimiento. Sin embargo, pasó todo lo contrario. ¿Ya? Entramos en una época en la cual la ciencia en general no tuvo muchos avances debido a algunas cuestiones dogmáticas que se daban en la época. ¿Ya? Recuerden que un dogma es una creencia que se valida por sí misma y que por lo tanto no es cuestionable. Eso es un dogma. En ciencia, por ejemplo, no existen los dogmas. Todo es cuestionable, ¿cachai? En ciencia, si alguien te dice que algo es así y que está seguro y que nadie lo puede refutar, lo probable es que esté equivocado, porque la ciencia no funciona así. Como les dije al principio de la clase, la ciencia te entrega las mejores respuestas que tenemos hasta ahora acerca de un fenómeno, pero nunca se cierra la posibilidad de que estas cosas puedan cambiar, ¿ya? En esta época habían ciertos dogmas que se encontraban de frente con los fenómenos científicos, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes lo piensan, en biología, cualquier rama de la biología que ustedes estudien, ya sea bioquímica, biología molecular, microbiología, zoología, ecología o lo que sea, todas las ramas de la biología convergen en una sola gran pregunta que es la pregunta central de las ciencias biológicas. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta más importante de la biología? ¿Cuál será la pregunta que todo biólogo quiere responder alguna vez? ¿El origen? El origen. ¿No? El origen de la vida, ¿sí o no? ¿Alguien sabe cuál es el origen de la vida? ¿Creen ustedes que alguien tenga la respuesta? ¿Han escuchado a alguien que diga, sí, yo sé el origen de la vida? ¿La Bueno, persona religiosa? claro, en ese caso tenemos ahí algún tipo de razonamiento, pero más dogmático, ¿cachai? Como basado más en la fe que en la evidencia, ¿ya? Que también es súper respetable, ¿ok? Ojo con eso, yo soy súper respetuoso de los razonamientos como de todas las personas, pero ahora, el hecho de que tú aceptes algo basado en la fe no te da el derecho de querer imponérselo al resto, basado en la fe, ¿ok? Cuando yo acepto algo que está basado en la evidencia, yo sí puedo entonces debatir con el resto, ¿ya? ¿Cuáles son las evidencias a partir de las cuales yo tengo ciertos preceptos, ciertas ideas, ¿ya? Entonces, en esa época, como todos los razonamientos biológicos iban hacia el origen de la vida, en esa época ya había una respuesta para el origen de la vida, que era el creacionismo. Recuerden que en esa época la idea del creacionismo era la que como que rondaba todo el planeta, de hecho, ¿ya? Esta idea de que la vida había nacido de una intervención superior, ¿ya? De un ente superior, llámese Dios, Alá, Jehová, como quieran llamarle, ¿ok? Pero había una entidad superior que era la que había generado la vida en el planeta Tierra, ¿ya? Eso es el creacionismo. Y las ideas biológicas se contraponen un poco con esa idea, ¿cachai? No creen, no aceptan la idea del creacionismo, sino que proponen mecanismos alternativos, ¿ya? Basados en otros principios y en otras evidencias. Pero como en esa época la idea del creacionismo se defendía a fuego, literalmente a fuego, todo aquel que fuera en contra de esas ideas muchas veces fueron castigados. En esa época varias religiones, no solo la religión cristiana, sino que varias religiones tenían un sistema como de cortes que estaban repartidos a lo largo de toda Europa, que se llamaban las cortes de la Santa Inquisición, y que se encargaban de corroborar de que nadie cuestionara lo que decían las autoridades religiosas. Un caso emblemático es el caso de Giordano Bruno. ¿Han escuchado hablar de Giordano Bruno alguna vez? Yo no. ¿No? ¿No les suena? Giordano Bruno era un religioso, pero que en algún momento se le ocurrió pensar que la Tierra no era el único planeta habitado en el universo. Él primero
hasta esa época la gente pensaba que el sistema solar era como todo lo que había, ¿cachai? Y además se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ese era el razonamiento que se tenía en esa época. Giordano Bruno fue de los primeros que se atrevió a decir que él creía que no, que en realidad el Sol estaba al medio del sistema y que el planeta Tierra era solo otro planeta que estaba girando alrededor, ¿cachai? Y además se atrevió a decir que como las otras estrellas probablemente eran otros soles, probablemente también tuvieran su propio sistema de planetas, cosa que ahora sabemos que es súper frecuente. La mayoría de las estrellas que nosotros vemos en el firmamento tienen un sistema planetario girando alrededor. Por lo tanto, él dispuso o supuso que también podían existir otros planetas habitados. Y en esa época le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre pensar que nuestro creador nos va a tener aquí como uno más de muchos otros tipos de organismos vivos? Eso le quita como el estatus de especial. Recuerden que los humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces somos como la creación. Entonces, ¿cómo se te ocurre decir que podrían haber otros seres vivos en otros planetas? ¿Cachai? Eso está súper mal visto. Lo pescaron, lo encerraron, lo torturaron durante muchos años, lo trataron de hacer que desistiera de sus postulados, pero nunca lo hizo. Y al final lo terminaron quemando vivo, por hereje, por brujo, ¿ya? En la plaza de San Pedro, en la misma plaza de San Pedro, ahí donde hoy en día en el Vaticano se reza por la paz mundial, ahí se quemaba gente en alguna época, ¿ok? Y ojo, que esto es solamente un dato histórico, ¿ya? No tiene, no tiene nada que ver con juicios de valor acerca de lo que piensa o no piensa una persona religiosa, solamente un dato duro acerca de lo que ocurría en esa época cuando tú pensabas diferente. Hoy en día es muy distinto, por supuesto, ya estamos mucho más abiertos al diálogo acerca de cuáles son los reales orígenes de la vida, pero en esa época no se podía discutir. Entonces, si yo veía que al último científico que conocí lo estaban quemando vivo, se me quitan al tiro las ganas de ser científico, ¿cachai? Si yo en esa época tenía ganas de estudiar algo acerca de ciencias y veo que todo aquel que haga ciencia es perseguido, maltratado, torturado, incluso asesinado, obvio que no me van a dar ganas de hacer ciencia. Y eso generó un estancamiento importante, ¿ya? En el desarrollo de las ciencias de esa época. Muy, muy baja producción de conocimiento científico debido entonces a este choque ideológico que había entre lo más cientificista y el razonamiento más como religioso imperante, ¿ya? Profe, Dígame. de hecho creo que hay una película que vi en tercero medio, que era, me acuerdo, era una mujer ¿Ya? que daba clases y me acuerdo que era, creo que era los cristianos, no sé qué eran, que quemaron una biblioteca que era muy conocida, que tenía mucho conocimiento, tenía como pergamino, no sé si la Sí, conozco. correcto. Sí, a Esa, ella la mataron porque estaba investigando el espacio y cómo funcionaba el el universo, sistema, pues. claro, Sí, que tenía un patrón y que seguían unas líneas. Ella descubrió eso. exacto. La, Esa es la creo historia que de la Hipatia. apedrearon, creo. A Ese Hipatia de descubrimiento. Alejandría, ¿o no? ¿Puede ser ella? Hipatia de Alejandría, cuando quemaron la biblioteca de Alejandría. Sí, ella. Ella, sí, pues, esa historia es bastante fascinante también porque, claro, justamente Hipatia era una de las más grandes científicas de las cuales se tiene conocimiento, porque deben haber habido muchas más, pero todo el conocimiento que estaba escrito hasta esa época en la gran biblioteca de Alejandría fue quemada por hordas de, se dice, ya la verdad y el dato histórico lo desconozco si es 100% real, pero lo que he escuchado es que fueron hordas de cristianos que estaban en contra del avance científico y que quemaron la biblioteca de Alejandría y a Hipatia, que era la directora de la biblioteca, la mataron, la desollaron viva, de hecho. ¿Sabes lo que es desollar? Cuando te sacan la piel, le sacaron Quitaron la la piel piel. viva. Sí, le quitaron la piel en castigo, ¿ya? Como una especie de linchamiento. Entonces, claro, ahí tenemos otro ejemplo, y así hay muchísimos. Piensen que a Da Vinci y a Vesalius los trataban de brujos, cuando nosotros siempre nos han contado la historia del brujo, el brujo que va de negro en la noche y se roba cadáveres para hacer invocaciones. Probablemente el brujo era un loco que quería saber cómo funcionaba el cuerpo humano y por eso fue y lo sacó y lo empezó a abrir y lo desmembró, porque no hay otra forma de entender cómo funciona el cuerpo humano, ¿cachai o no? Si pudiera yo, por supuesto, que me abriría a mí mismo y vería cómo funcionan mis músculos, pero no puedo porque me muero. Profe, Dígame. hay una historia también acerca de un doctor Ujú. que salvó a un soldado ¿Ya? que tenía muchas heridas y ese soldado quedó como con un brazo menos y sin piernas. ¿Ya? Pero este soldado era muy bueno para el ajedrez y creo que este doctor llegó a como hacer, no sé cómo llegó a estar con Da Vinci
Y ¿Ya? Da Vinci también pudo aprovechar de hacer como un autómata. Y este autómata era el primer autómata que jugó ajedrez y viajaba así por toda Guau. Europa, porque este soldado era rebelde, o sea ¿Ya? que lo podían matar. Ah, ya entiendo. Wow, no cachaba esa historia, la voy a buscar. Sí, pues yo cachaba que Da Vinci había trabajado en los primeros sistemas de automatización. De hecho, el primer robot del que se tiene como conocimiento fue fabricado por Da Vinci, que es un robot súper básico, no se imaginen así como un androide. Era una armadura metálica, que tenía cierto sistema como de poleas, de cuerdas, amarradas en las mismas posiciones en las cuales hay algunos músculos de nuestro cuerpo. Entonces, tirando esas poleas, la armadura podía imitar ciertos movimientos, pararse, sentarse, arrodillarse, levantar la mano, saludar, ¿cachai? Ese tipo de movimientos se podían imitar, que al final es como una marioneta grande, pero basada en cómo de verdad funcionaba el cuerpo humano. Si no supiéramos cómo funciona, jamás podríamos haber hecho eso. ¿Cachai? O sea, no nosotros, sino que Da Vinci en esa época. Así que voy a investigar también esa historia. Pero insisto, hay un montón de historias así que nosotros podemos encontrar acerca de los conflictos que se daban entre el mundo del dogmatismo y el mundo de la ciencia. ¿Ya? Ahora, afortunadamente, con el paso del tiempo esto fue bajando, ¿ya? A medida que fuimos avanzando, entonces se fue persiguiendo cada vez menos a los científicos. ¿Ya? Hoy en día, de hecho, todavía se les persigue a los científicos. El caso emblemático es lo que ocurrió en China con este primer caballero científico que advirtió sobre los efectos del coronavirus y lo metieron preso en China. Y todavía está preso, de hecho. ¿Cachai? Todavía se hace entonces esto, pero por lo menos ya no te mataban en la plaza pública, ¿cachai? No, no te cuelgan frente a la gente, ya. Ese nivel de barbarie lo superamos. Ahora, con el paso del tiempo, los microscopios por supuesto que fueron mejorando, ¿ok? Teníamos unos microscopios al principio que eran muy malos, y después empezamos a mejorar un poco la calidad de los microscopios. En 1838, este caballero que ustedes pueden ver aquí, se pasó durante años, durante muchísimos años, observando cientos de miles de muestras de tejido vegetal. Me molesta el reflejo de mi cuadro. Ahí sí. ¿Ya? Se pasó observando muestras de tejido vegetal. Él se llama Matthias Schleiden, era un botánico alemán. Se pasó entonces, en esta época ya teníamos microscopios más bacanes, como les decía hace un rato, ¿ya? Ya no eran tan rudimentarios como los que teníamos antes. Él se pasó muchos años de su vida observando cientos de miles de muestras de tejidos vegetales y llegó a la conclusión de que todos los vegetales estaban formados por células. Esa es una primera idea. Ahora, él tenía un compañero de universidad que se llamaba Theodor Schwann, ¿ya? Theodor Schwann era compañero de universidad de Matthias Schleiden, pero Theodor Schwann era zoólogo, él le gustaba estudiar animales. Y también se pasó muchos años de su vida estudiando cientos de miles de muestras de tejido animal, llegando a la conclusión de que todos los animales estaban formados por células. Ellos dos en conjunto, entonces, postularon la primera idea de la teoría celular, que es la primera idea que yo quiero que se lleven clara hoy día, ¿ya? Y que está corroborada gracias a estos estudios. Hasta ahora, nosotros no hemos encontrado ni un solo ser vivo en el planeta Tierra que no esté formado por células, ¿ya? El primer postulado de la teoría celular, entonces, dice que la célula es la unidad estructural de la vida. Es decir, todo lo que está vivo está formado por células. No conocemos nada vivo que tenga alguna estructura distinta a lo que nosotros conocemos hoy en día como célula. La célula es la unidad mínima de la vida. Ese es el primer postulado de la teoría celular. Y lo postularon estos dos caballeros gracias a los conocimientos que se fueron acumulando en la historia anterior. ¿Se entendió, no? Chicos, chicas, ¿se entendió la idea? Sí, se entendió. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Entonces, con esa idea nos vamos a quedar hoy día, ¿ya? Primer postulado de la teoría celular, todo lo que está vivo está formado por células, ¿ya? La célula es la unidad estructural de la vida. La próxima semana, entonces, vamos a ver el segundo, el tercer y el cuarto postulado de la teoría celular con la explicación histórica correspondiente para que después ya nos podamos lanzar de lleno a estudiar biología y no tengan que creerme a mí, sino que le crean a ellos, a todos estos personajes que a lo largo de la historia aportaron con mucho, mucho sudor y mucho sacrificio las ideas que nos permiten hoy en día decir, sí, así de seguro, sí, todo lo que está vivo está formado por células. ¿Ok? Eso por cabros. ¿Alguna duda al cierre? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profe, todo claro. Ya cabros, perfecto entonces. Lo dejamos hasta aquí entonces por el día y la próxima semana retomamos desde aquí y seguimos entonces con la teoría celular. ¿Ya?
Cuídense mucho, estudien mucho, por favor, ya repasen esta materia, vayan leyendo, métanse a internet o comen su tiempo libre en ver documentales, ya vean canales educativos, busquen divulgación científica en YouTube, traten de empezar a optimizar sus tiempos, por lo menos por ahora, aléjense un poquitito de las redes sociales y traten de meterle más oído a quienes puedan ayudarles en la educación, ya en aprender cosas nuevas para que lo puedan aplicar en la PSU, en la prueba de transición, ¿ok? Eso, chiquillos, cuídense, ya, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, profe. Gracias, Chaito. profe, Chao, que esté profe. bien. De nada, cuídense mucho, chao.